Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este vídeo. Si deseas crear una lista de comprobación o un formulario básico en las hojas de cálculo, un control que necesitará es una de las casillas de verificación interactiva. Por eso en este vídeo veremos cómo podemos agregar una casilla de verificación en Excel. Por lo tanto, vamos a acceder a nuestro Excel, entraremos a nuestro libro en blanco, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es dirigirnos directamente a la pestaña programador, ¿vale? Si no sabes cómo o no se te muestra la pestaña de programador en la cinta de pestañas, te invito a que te vayas al vídeo que tenemos anterior en esta misma lista de reproducción donde te muestro cómo podemos mostrar esta pestaña de programador, ¿vale? Dicho esto, supongamos que tenemos un formulario en el cual vamos a elegir haciendo un check si sí o si no, ¿vale? Entonces para insertar la casilla de verificación solamente tendremos que irnos directamente a programador y en controles vamos a insertar una casilla de verificación, ¿vale? Control de formulario y hacemos un clic sobre casilla. Una vez que seleccionamos esta opción, aquí tendremos que seleccionar la celda donde queremos que se ponga y vamos a hacer, por ejemplo, un pequeño ajuste para que se venga aquí a este lado y yo voy a poner, por ejemplo, que aquí esta casilla de verificación va a ser igual así. Después pondré que la otra casilla de verificación será igual a no, por lo tanto haremos esto así tal cual, borraremos lo que viene, el nombre que viene, casilla de verificación, y antes de eso se me olvidó, que tengo que moverla, ¿vale? Vamos a moverla para que se ponga donde nosotros queramos, y ahora sí borraremos este texto y pondremos un no. Por lo tanto, de esta manera estamos insertando en nuestra hoja de Excel casillas de verificaciones completamente editables, ¿vale? Por lo tanto, así de sencillo es poder agregar una casilla de verificación en Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.